Bien, entonces vamos a empezar ahora sí a ver de forma un poco más profunda todo lo que es la herramienta texto. Bien, la herramienta texto, pues sí, obviamente es una herramienta que nos sirve para escribir. Podemos usarla de varias maneras, tanto haciendo un clic para escribir una línea de texto, como hacer cajas de texto y escribir dentro de ellas. Entonces, lo básico es tomar la herramienta texto. Bueno, voy a crear una capa para ello, una capa nueva. Entonces, fíjense que si yo le doy clic, aquí me aparece un texto predeterminado, un tamaño. Se ve muy chiquitico. Yo voy a ampliarlo, ¿cierto? En este momento está en tamaño 60. Por defecto, en el momento en que yo haga clic en cualquier parte de mi área de trabajo, pues me va a aparecer un texto, ¿cierto? Como este, con algo que se llama Lorem Ipsum. Este no, Lorem Ipsum es solamente un texto falso de relleno para indicar que ahí va a haber un texto que usted puede cambiar. ¿Listo? Cada uno de estos textos que nos aparece acá vienen con una tipografía y un tamaño preestablecido por el sistema. Sin embargo, aquí en la parte de propiedades, usted puede ver que puede cambiar tanto sus propiedades como de carácter. Nos estamos refiriendo al tamaño de la fuente tipográfica, el tipo de fuente tipográfica y el estilo que tiene la fuente tipográfica. Regular, italic, semibol. Bueno, hay unas que tienen muchísimos estilos, ¿cierto? Fíjese cómo va cambiando la tipografía ya mientras yo voy pasando por todo esto. Como hay algunas que no pasan de la regular, que es lo básico. Pero pues todo eso es dependiendo de la fuente tipográfica con la que usted está trabajando. Entonces les decía, trabaja uno con la fuente tipográfica, trabaja uno con el estilo, el tamaño de fuente, puede trabajar uno con el interlineado y el espaciado entre tipografía. Y características de párrafo, ¿no? Las básicas de estar alineado hacia la izquierda, centrado hacia la derecha, justificado totalmente, bueno, en fin. Y otras opciones un poquito más avanzadas con respecto a párrafo. Pero pues realmente no es mucho de profundizar acá. Lo que sí es importante es este botoncito que dice separar, que es para evitar textos que nos partan las palabras con una linecita. Eso que queda, por ejemplo, eh, cambio, guión y abajo neta. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues entonces debemos ir a este botoncito aquí que dice separar dentro de los parámetros, dentro de las características de párrafo, donde dice más opciones, y deshabilitar eso. ¿Listo? Voy a dejarlo habilitado para ver cómo se ve. Y esto lo voy a hacer en una caja de texto, que es lo segundo que voy a explicar. Una caja de texto es definir en qué pedazo quiero que me aparezca el texto. Entonces yo digo, bueno, mi textico para este diseño va de este punto a este punto, no puede ir más, solamente lo que quepa acá. Fíjense que él crea, entonces, un texto falso, ¿cierto? También que obviamente yo puedo cambiar con base a los últimos parámetros que yo le di, que en este caso son 60 puntos y dejar la misma tipografía. ¿Listo? Lo interesante de los bloques de texto, voy a eliminar estas cosas para no confundirnos, es que los bloques de texto no me deforman la tipografía cuando yo muevo su caja de texto. ¿Cómo así? Esta es la cajita, ¿cierto? Si yo muevo esta cajita para hacerla más amplia, lo que hace es acomodar el texto. Fíjese cómo el texto se va acomodando, ¿cierto? Sin que se deforme la tipografía. Cosa que no sucede cuando yo hago una sola línea. Pues, si yo la cojo desde acá, aquí sí puedo ver, escalar, modificar la línea, perdón, el texto. Bien. Entonces yo puedo aumentar el tamaño de un texto desde una esquina haciéndolo así, pero eso no va a suceder con esto. Aquí lo que se hace es acomodarse el texto dentro de la caja de texto preestablecida. Ahora bien, les quería mostrar. Bueno, aquí no se nota mucho, pero aquí hay un icono
con un cuadradito rojo y dentro de él hay un más. Cuando ustedes vean esto en una caja de texto, quiere decir que hay texto oculto, o sea, texto que no está apareciendo dentro de la caja porque no, pues porque está por acá por fuera. Entonces fíjense que yo empiezo a mover esto y aparece ese texto que estaba oculto y se desapareció esa señal de error que me estaba enviando el sistema. ¿Sí ven? ¿Listo? Lo otro que les decía, fíjense por ejemplo en esta palabra, en estas palabras de acá que tienen líneas. Entonces, uno evita eso, acá, para que no le separe las palabras. ¿Listo? Porque realmente a veces es molesto tener esas palabras ahí divididas. Bien, continuemos con lo que son las cajitas de texto, que son bastante interesantes. Como les decía, voy a ampliar esta cajita para que se vea mucho lo que estoy haciendo. En estas cajitas, pues no solamente puedo cambiar la tipografía, vamos a cambiarla por cualquiera de estas, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, el espaciado entre, el espacio entre renglones, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí tiene unos valores que es el automático y yo puedo pasar por todos estos valores y fíjense cómo pues se va comprimiendo o se va ampliando dependiendo del valor que yo coloque. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí un valor de 100 y fíjense cómo el interlineado, ¿cierto? El espacio entre líneas va cambiando. Esto también lo puedo hacer con unas flechitas que tiene esto acá de arriba hacia abajo. Bien, interesante. También puedo cambiar el espaciado entre las letras. Entonces puedo hacerlo con el grupo entero. Fíjense cómo se van separando una letra de la otra, ¿cierto? Como puedo hacerlo con palabras. Voy a dejarlo aquí en 0, que sería lo normal. Y por ejemplo hacerlo solo con esto. Entonces, subrayar esto. Y solo separar, por ejemplo, esas de ahí. ¿Listo? Y eso mismo del espaciado entre las letras, también lo puedo hacer con el interlineado. Entonces, por ejemplo, voy a separar estos dos. Eso. Entonces, fíjense que estos tienen un interlineado totalmente distinto que el de acá. Bien, continuamos. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Eso con respecto a las propiedades básicas de las herramientas de texto. Dentro de las herramientas de texto también encontramos varias opciones. Texto de área, texto en trazado, texto vertical, texto de área vertical, bueno, ya mostramos eso, ¿cierto? Y la retocar texto, ¿bien? Entonces procedemos a explicar. Uno puede colocar texto dentro de una forma que uno vaya creando acá. Entonces las formas, por ejemplo, las podemos crear. Voy a tomar otro color que no sea negro, como para que se vea aquí bien esto. Va a ser una forma aquí cualquiera. Listo. Esto es una forma, ¿cierto? Que yo acabo de crear. Con mi herramienta texto, puedo tomar aquí esta opción, herramienta de texto de área, y al darle clic dentro de esta área, fíjense que me aparece ya texto ahí adentro, que obviamente yo puedo modificar nuevamente, ¿cierto? Y seguir escribiendo dentro de mi texto y no se va a salir de ahí. Eso me sirve para diagramar algo bastante interesante. Si yo escalo, lo que se hace es escalar la forma, ¿cierto? Igual que con el bloque de texto. Se escala la forma, más no la tipografía. ¿Listo? La tipografía ya sabemos que la podemos modificar entonces, por ejemplo, desde acá. ¿Bien? Listo. Esto que yo acabo de hacer
se puede hacer también con la herramienta texto directamente. Vamos a hacer una forma aquí cualquiera. Listo. Bien. Con la herramienta texto directamente, fíjense que si yo me paro en el bordecito de la forma, me cambia el icono. En el momento en que yo le dé clic, también estoy haciendo lo mismo esta herramienta. ¿Listo? Puedo colocar texto dentro de formas. Bien. Continuemos. Vamos a pasar a la herramienta texto en trazado. La herramienta texto en trazado pues también tiene sus bondades, por así decirlo. Entonces voy a crear, en este caso, voy a crear una línea. ¿Listo? Entonces va a ser una línea. Como esta. Obviamente esto tiene relleno. Voy a terminar acá. Escojo otra herramienta para que se me quede esta línea. Y voy a invertir estos valores. Entonces lo que tengo aquí es una línea negra. ¿Ve? Una línea negra sin relleno. Si yo voy con mi herramienta, en este caso mi herramienta texto en trazado, y le doy clic a este trazado, pues me aparece un texto, ¿cierto? Igual todo este texto se puede acomodar, todo este texto se puede modificar, tanto en su tipografía como en su tamaño. ¿Bien? Listo. Tiene ciertas herramientas. Fíjense que por acá hay una liniecita. No sé si se alcanza a ver. Si hago zoom, creo que de todas maneras... Ah, bueno, aquí está. Aquí hay una liniecita. Esta liniecita... Vamos a ver, la estoy moviendo a ver qué sucede. Fíjense cómo mandé el texto hacia atrás. ¿Sí ven? Desde la liniecita esa que aparece ahí. Entonces puedo acomodar mi texto en la parte que yo quiera de la línea. Eso también lo podría hacer, por ejemplo, con un círculo. Entonces digamos que estoy haciendo el diseño de un logotipo. ¿Cierto? Nuevamente voy a invertir esto para tener una línea sin relleno. Voy a ir acá, voy a parar acá. Y fíjense que me apareció. Bueno, voy a eliminar un poquito de texto. Y voy a hacer que esto sea un poquito más grande como para que se vea aquí en el ejemplo. Listo. Bien, por ahí. Entonces esta es una opción. Listo. Bien, yo quiero que esto se vea así, muy bien. Pero o resulta que yo quiero que las letras no vayan hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces nuevamente vamos a tomar una liniecita que debería estar por acá. A ver, vamos a acercar. ¿Qué se hizo? Acá está. Bueno, esto me está mandando a mover el texto, pero no me están dejando invertirlo. A ver, de pronto es esta de acá y estoy haciendo que le clic a la que no es esta liniecita de acá, estoy casi seguro. Eso, era esa. Entonces, vean, mandé el texto hacia adentro. Bueno, con círculos, cuadrados o lo que sea, va a suceder lo mismo, ¿no? Listo. Continuemos. Las herramientas que siguen, pues son herramientas que me van a servir para escribir, por ejemplo, un texto de forma vertical. Vamos a dar clic acá con esa herramienta y pues fíjense cómo aparece el texto de forma vertical. Realmente no es nada complicado, ¿cierto? Esa misma herramienta también sirve para crear un texto vertical dentro de una figura geométrica. Entonces,
Vamos a crear, por ejemplo, este óvalo. Y con esta herramienta vamos a dar clic acá. Entonces, fíjense que tenemos texto vertical. Continuamos. Bueno, texto vertical en trazada, pues digamos que es lo mismo, ¿no? Pues vamos a verlo en funcionamiento, aunque pues no es mucho lo que varía el asunto. ¿Listo? Bien. Ah, bueno, una cosa interesante, y es que estas líneas, puntos de ancla, ¿cierto? Al ser líneas, pueden ser modificadas, y al ser modificadas, ¿cierto? El texto se va acomodando con base a las modificaciones que yo voy haciendo. Esto es para todas las herramientas de texto. Bien, y por último, aquí tenemos una muy interesante que se llama herramienta retocar texto. Esta me parece muy interesante porque podemos coger cualquier letra de las que hayamos escrito y modificarla, moverla, rotarla. Pero ¿cómo es eso? Entonces, para eso voy a ir aquí a la herramienta de texto, voy a dar clic acá, ¿cierto? Voy a aumentar esto de tamaño y voy a irme con mi herramienta de retocar texto. Entonces, yo, por ejemplo, le doy clic a esta letrica y a esta solita, por ejemplo, quiero que sea más grande. Entonces, fíjense cómo ya se va acomodando y obviamente el resto de la oración se va acomodando. Además, quiero rotarla, entonces aquí hay un iconito para rotarla, ¿cierto? ¿Y por qué no quiero moverla? Entonces, aquí ya empiezo a jugar de una forma interesante con la tipografía. Paso, por ejemplo, con esta. También quiero que moverla, escalarla, rotarla un poquito. Bien, entonces aquí ya se hacen unas cosas interesantes. Ah, pero que me quedó mucho espacio entre esta P y todo. Pues empiezo a acomodar, fíjense. ¿Sí ven cómo se modificó de interesante? Aquí ya tenemos un trabajo de lettering interesante gracias a esta herramienta de Illustrator que me ayudó a acomodar ciertas formas. Bien. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? Vamos a empezar entonces con las herramientas de efectos, ¿no? Entonces aquí en Illustrator también hay unos efectos muy interesantes que nos pueden pues dar potencia a nuestros diseños, ¿bien? Por ejemplo, voy a seguir trabajando con este Lorem Ipsum que tengo acá, pero ahora lo que voy a hacer es convertir mi texto en un trazado. Y de una vez, pues aprenden esto que es muy importante a la hora de terminar o de enviar un diseño. Es muy probable que esta fuente tipográfica que yo estoy utilizando acá no la tenga, por ejemplo, en el computador de ustedes tres. Y como no la tienen, entonces allá cuando se abra el archivo, si yo les diera este archivo para que fueran a trabajar, pues no les va a abrir con la misma tipografía y se va a ver el diseño se va a ver distinto. Entonces lo que puede hacer uno es o enviarle la tipografía a la persona que va a trabajar o convertir esto a curvas sabiendo que usted ya no va a modificar el texto, o sea, no va a cambiar Loren por carro ni Ipsum por gato, si me hago entender. Listo, no va a cambiar lo que está escrito. Entonces, selecciono mi texto, clic derecho sobre él y aquí dice crear contornos. Entonces, en estos momentos, esto ya dejó de ser una fuente tipográfica para convertirse en una información geométrica, o sea, en formas geométricas creadas por el sistema. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con una fuente tipográfica menos complicada para que no tengamos líos. Vamos a hacerla con esta que está como gordita. Listo.
Bien, entonces continuemos ahora sí con los efectos. Uno puede agregar efectos en Illustrator seleccionando el objeto y nos vamos a la parte superior donde dice efecto. Y aquí hay una serie de efectos que podemos aplicar. Muchos de ellos pues no son visibles por así decirlo, como por ejemplo el buscatrazos, ¿se acuerdan que lo vimos ayer? Que consistía en soldar, restar, quitar. Pues en este caso no es lo que queremos, así que vamos a ir a los efectos y vamos a ir a los de estilizar. Entonces aquí hay unos como por ejemplo desvanecer, garabatear, resplandor exterior, resplandor interior, sombra paralela. Bien, tomemos por ejemplo el de resplandor exterior. Me aparece esta ventanita, voy a cambiar el resplandor por un color, no sé, como por ejemplo rosa, que se vea así algo, y doy clic aquí en previsualizar. No sé si se dan cuenta que apareció aquí ya un resplandor alrededor de la tipografía. Voy a aumentar su opacidad, perdón, su desenfoque. A ver si se ve mejor. Y le voy a dar aquí OK. ¿Ven el resplandor? ¿Cierto? Muy bien. Esos efectos, en el momento en que yo los aplico, quedan registrados, por así decirlo, dentro de mi panel de propiedades. ¿Listo? Entonces, al seleccionar esto, fíjense que aquí me va a aparecer resplandor exterior. ¿Listo? Para cambiar o modificar ese efecto, debo ir siempre al panel de propiedades y dar clic acá. Voy a cambiar, por ejemplo, el color a un azul. ¿Listo? Bueno, aquí no se ve porque no le tengo lo de previsualizar, pero fíjense que aquí ya se ve. Le doy OK. ¿Listo? O si al contrario no lo quiero, ya no me gusta, fíjense que al lado hay una canequita de basura, entonces le doy clic aquí en eliminar efecto y ya el efecto desaparece. Tengan cuidado, los efectos hacen que el sistema se ponga un poco lento dependiendo de la tarjeta gráfica que tengan sus computadores. Entonces puede que se pongan lentos si abusan de ellos. Voy a pasar esto a un color como blanco. Ok. Listo. Vamos a seguir viendo efectos. Efectos, estilizar. Vamos a pasarnos a la sombra paralela, también muy interesante. Vamos a darle clic aquí en previsualizar. Fíjense que ahí ya aparece la sombra, ¿cierto? Yo puedo cambiar el ángulo o el desenfoque. ¿Listo? El desplazamiento también para que se vea más hacia un lado o hacia el otro. La opacidad de la sombra. Este es el estilo del modo, si déjenselo ahí en multiplicar. Bueno, hay diferentes, pero él viene así en multiplicar, déjelo así que está bien. Y el color de la sombra, obviamente. Yo quiero que la sombra sea azul. Se ve rarísimo, pero funciona. ¿Listo? Y OK. Entonces, con esto también estamos dándole mucha potencia a nuestros diseños, ¿no? Fíjense cómo cambia el asunto. Nuevamente lo selecciono acá, voy a eliminar la sombra paralela y vamos a ver más efectos. Resplandor interior pues es similar realmente, no hay mucho que... Es como el resplandor que vemos ahorita, pero hacia adentro. Bueno, vamos a ver que hay una serie de filtros y galerías de efectos. Bueno, metámonos a esto a ver qué puede pasar. Dice, voy a coger esto y lo voy a transformar nuevamente en contornos, no había hecho eso. Vámonos a efectos, en la galería de efectos y por ejemplo vamos a darle aquí, no sé, cambiemos el color de esto a ver si de pronto puede que no nos veamos nada por tener un color blanco o negro. Ahora sí, a ver. Color diluido, no sé qué va a pasar con esto. Bueno, me aparecen una serie de efectos acá. Habría que escoger.
Pero realmente, o por lo menos en la parte del texto, no es que suceda mucho. No sé si ustedes alcanzan a ver que aquí hay una especie de textura sobre la tipografía. Vamos a ver si con este es más claro. Bueno, aquí lo que les digo, hay una serie de efectos que pueden explorar. A este se le da una serie de punticos. Digamos que esto es lo que me gusta, le voy a dar OK. Bien. Entonces es cuestión de explorar e ir mirando qué funciona mejor para el diseño que estoy trabajando. ¿Dudas o inquietudes hasta acá, muchachos? Jan, buenos días, no lo había saludado, ¿cómo va? OK. Listo, lo mismo que le da a su compañero para el día martes, porque viene este lunes festivo. Para el día martes, por favor, solucionen lo del micrófono. Que les digo, el micrófono, por ejemplo, el del celular, los audífonos del celular funcionan. O conectarse a la reunión desde el celular. Porque es que eso así es muy, muy raro, mano. Muy raro hablar así, por chat. Pero bueno, continuemos. Bueno, estábamos hablando de las herramientas de texto y después de los efectos. ¿Listo? Vamos a seguir trabajando nuevamente con nuestro personajito loco acá, ¿cierto? Pero esta vez vamos a pensar en un header. ¿Qué es un header? Un header para un website. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ir colocando? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí algo rápido. ¿Cómo vamos a ir a crear? Voy a hacer un archivo nuevo para esto. Un header para un website, la parte superior. Entonces, digamos que yo voy a hacer un archivo en píxeles. Voy a hacer un archivo de, puede ser, a ver, una medida normalita sería unos 1280. ¿Cierto? En píxeles, con una altura de unos 600, tal vez. Una sola mesa de trabajo, ¿cierto? Las opciones avanzadas, entonces vamos a buscar aquí que quiero color RGB. Ojo con esto, siempre métanse aquí en las opciones avanzadas y verifiquen que el color está en RGB. Y en este caso vamos a pasar a resolución para pantalla, a 72 píxeles por pulgada. Y vamos a crear ese header, fíjense. Entonces va a ser la parte superior de un website. ¿Listo? Yo voy a coger, por ejemplo, mi muñequito. Bueno, tengo todo esto bloqueado por las capas. Ya lo tengo todo seleccionado, fíjense. No, no, mentira, no lo tengo todo seleccionado, no seleccioné las orejas ni nada. Ahora sí, todo seleccionado, lo tengo acá. Puedo hacer un grupo, control G. Fíjense que él se va toda una capita. Igual como yo ya sé, supuestamente, que este señor ya quedó listo, entonces no tengo ningún problema en que esté agrupado. Y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá, dentro de mi nuevo diseño. Voy a escalarlo, entonces desde una esquina superior. Lo voy a llevar acá, ¿cierto? Voy a ponerle un nombre a esa capa, entonces le voy a colocar acá personaje. Voy a crear capas nuevas. Dentro de esa capa voy a crear un color de fondo. De un color puede ser un azul claro. En mi caso, ¿no? Yo estoy diseñando aquí rapidito y... ¿Listo? Quiero colocarle una sombra a este loco y fíjense lo que voy a hacer. Voy a sacar una copia de él. Control C, Control F. Pero a esta copia que hay acá, la voy a soldar para que quede como un solo elemento. Entonces, con todo esto seleccionado, voy a ir aquí a mi herramienta de buscatrazos y voy a seleccionar todo esto. Y fíjense que me queda como un solo manchón, ¿sí ven?
A excepción de lo de ingeniería de sistemas que está por ahí. Bueno, qué pena con ustedes. Entonces acá, fíjense cómo soldé esto, me quedó como como una sola forma. ¿Y por qué hice eso? Porque esta forma que está acá, le voy a dar un efecto de sombra y la voy a poner detrás de este señor. Entonces voy a ir acá a efecto, estilizar, sombra paralela. Aquí está la sombrita. Voy a cambiar la que sea de color. Ah, bueno, ahí está como en un azul, que me puede estar sirviendo porque está sobre azul. Voy a cambiar el desplazamiento. No, lo voy a dejar así. Ok. Y lo voy a colocar por acá, ¿no? Entonces que quede ahí. Organizar, enviar detrás. Entonces fíjense que ahí le quedó una sombrita chévere al hombre. ¿Listo? Esto está en una sola capa, ¿no? En la capa del personaje. ¿Listo? Voy a bloquear esta capa, que es la capa de fondo. Y bueno, podría, por ejemplo, escalar, si lo veo que está muy grande. Parece a mí que sí. Podría, bueno, vamos a dejarlo así. Podríamos colocar, por ejemplo, acá el logo de la empresa con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a crear una capa nueva. Vamos a colocar acá logo empresa, o logo, pues. Por el momento vamos a crear un círculo. Vamos a crear los botones, por ejemplo. Entonces vamos a crear unas cajas de texto. Dentro de esas cajas de texto vamos a escribir, por ejemplo, home o inicio. Va a cambiar el color. Por acá no, tal vez. Un azul como este. Voy a pasar a blanco, creo que se ve mejor en blanco. Listo. Acá podría sacar copias de esto. Incluso voy a crear un botón de una vez. Para eso voy a coger por esta herramienta rectángulo redondeada. ¿Cierto? Ahí me quedó un rectángulo.
voy a utilizar, por ejemplo, mi herramienta de degradado. Ángulo de 90. Y voy a cambiar los colores. Podría colocarle un valor de trazo. Listo. Ya tendría un botoncito, ¿no? Aquí diseñado con las herramientas que ustedes ya conocen. Aquí no hay nada nuevo. Esto ustedes ya lo han visto. Listo. Puedo agrupar esto, ¿cierto? Control C. Y, perdón, Control G para crear un grupo. Y sacar copias del mismo. Por ejemplo, hacia un ladito y con Alt voy llevando. Y después modificar esto, ¿no? Entonces yo le doy doble clic acá para entrar dentro del grupo. Y por ejemplo aquí puedo escribir servicios. Dentro de este nuevamente doy doble clic, entro dentro del grupo. Aquí voy a utilizar, no sé, escribir empresa, por ejemplo. Y aquí contacto. ¿Listo? Entonces fíjense que ya vamos ahí sacando suavecito la parte superior de lo que sería, por ejemplo, un website, ¿no? La parte de arriba. ¿Listo? Aquí podríamos colocar, bueno, no sé, algún diseñito de fondo y un texto de lo que se trata la empresa. Entonces voy a escribir acá, por ejemplo, voy a hacer un bloque de texto y escribir nuestra empresa. Hasta acá, color blanco. Voy a bajar el tamaño, ¿cierto? Voy a hacer un bloque de texto. Voy a cambiar la tipografía y el tamaño también. Mirar aquí en el párrafo que no se me separen las palabras. Muy bien. Esto puede ir en una capa aparte. Control X. Crear una capa aquí que se llame textos. Control F para que queden ahí. Ya puedo bloquear esto, puedo bloquear esto. Esta parte de los botones, por ejemplo, quitarla de ahí. Control X. Crear una capa nueva para botones. Control F para que queden en el mismo lugar donde estaban.
¿Qué más podríamos colocar? Podríamos colocar un fondo o cositas así. Por ejemplo, un patrón. Vamos a trabajar con patrones de puntos, puede ser. O voy a utilizar más bien esta herramienta rectángulo redondeado. Voy a redondear bien estas puntas para que me queden así. Voy a utilizar unos patrones aquí extraños. Listo, entonces ya vamos a ver cómo es eso. Entonces voy a colocar uno por acá, ¿cierto? Y los voy a empezar a modificar. Voy a bajarle la opacidad, entonces los selecciono todos. Fíjense que aquí hice opacidad. Voy a hacerlos como un grupo, control G, para poderlos escalar y mover y colocar en otro lado de pronto si quisiera. Esto también podría ir en otra capa, control X. Voy a colocar una capa por debajo del logo, debajo del personaje, perdón. Control F para que queden en el mismo lugar. Entrar dentro del símbolo, de pronto si quiero hacer alguna modificación. Fíjense que lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo, no es nada que ustedes ya no sepan. No estoy utilizando ninguna herramienta nueva. ¿Cierto? Voy a coger todos estos botones. Voy a bloquear la capa de las líneas, del logo, que me queden solo los botones. Los voy a mandar como por acá arribita. De pronto moverlos un poquito, que no que tengan tanto espacio. Vamos a, bueno, desbloquear esto acá un ratico. Digamos que así está bien. De pronto las letras se me hacen muy grandes. Me están incomodando bastante. Creo que me voy a volver a los botones. Y voy a modificar esto. Entonces vamos a decirle que 18, 21, 24. Creo que en un 22 tal vez. Listo. ¿Y cómo hago con estos de acá? Entonces lo puedo hacer muy fácil. Puedo decirle, voy a subrayar acá, perdón, seleccionar acá esto. Y con el cuentagotas seleccionar la palabra que tengo. Entonces fíjense que le copia el color y el tamaño. Eso. Ahí podrían estar bien, solo faltaría colocar aquí el logo de la empresa.
No sé si de pronto colocar un patrón en el fondo de puntos que se repitan o algo así, o ya queda muy lleno. Voy a colocar aquí un rectángulo negro, ¿cierto? Le voy a bajar negro, negro, que sea negro, negro. Listo. Voy a bajarle la opacidad y lo voy a enviar detrás del texto de nuestra empresa. Entonces, control X. Yo sé que aquí hay unos textos, voy a crear una capa nueva que se llame reserva, porque es un cuadrito de reserva. Y control F para que quede del mismo lugar. Bueno, esto sería como un prototipo de lo que ustedes tienen que hacer con base a lo que hemos aprendido hasta acá. Entonces, fíjense que esto es la recopilación de todas estas clases, ¿no? Entonces, tenemos ya el personaje que hemos ido creando, como al avatar, ¿cierto? Unos botones que hicimos con una herramienta de gradado y unos textos que utilizamos con lo visto hoy en clase con la herramienta texto. ¿Dudas o inquietudes de lo que tienen que hacer hasta ahora?